¡Alto! ¿Qué ocurre en los silenciosos pasillos de mármol de la justicia cuando la pieza de evidencia, más crucial, no es entregada por un juez, sino por el último aliento de una mujer moribunda? Esta es la historia de Elena Ríos, una mujer a la que le quedaban solo semanas de vida, que convirtió su lecho de muerte en una sala de guerra y un tribunal en su campo de batalla final. Luchaba por sus hijos contra su poderoso marido infiel, Alejandro Ríos, y su manipuladora amante, Isabel Dueñas. Todos pensaron que su último suspiro era una señal de derrota. Se equivocaron. Fue el detonante de una trampa que tardó años en fraguarse. Una trampa que terminaría con un escalofriante alarido y una herencia que sacudiría los cimientos del 1%. La mansión en la lujosa urbanización de La Finca, a las afueras de Madrid, era menos un hogar y más un monumento a la fortuna de los Ríos. Extendida sobre 2 hectáreas de césped inmaculado, era un palacio de mármol italiano, cristal de suelo a techo y arte frío e impersonal. Desde su cama cubierta de seda, Elena Ríos podía ver todo el horizonte de la capital centelleando, una galaxia de luces que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Sin embargo, la luz en su propia vida se estaba apagando. Cáncer de páncreas, había dicho el médico. Un ladrón en la noche robando su futuro célula a célula. Le dieron 6 meses. Eso fue hace 6 meses. Ahora era cuestión de semanas, quizás días. Elena fue una vez la mente arquitectónica detrás del Imperio Ríos. Fue su ojo para el diseño, su astucia para adquirir propiedades infravaloradas, lo que había convertido la modesta empresa de construcción de su esposo Alejandro en Ríos Holdings, un gigante inmobiliario multimillonario. Ella era el alma de la empresa. Él era su rostro carismático y atractivo. Juntos, habían construido un imperio y una familia bendecida con gemelos de 12 años, Marco y Sofía. Pero el imperio había sido corrompido. La familia era una mentira. La corrupción tenía nombre. Isabel Dueñas. Ella había entrado en sus vidas como un susurro, presentada como consultora para un nuevo proyecto hotelero en Sevilla. Era 20 años más joven que Elena, con ojos penetrantes y hambrientos, y una gracia depredadora. Elena, una mujer que podía leer la integridad estructural de un edificio a partir de un solo plano, vio de inmediato el defecto fatal en el carácter de Isabel. Alejandro, sin embargo, estaba cegado. Vio un reflejo halagador de su propio poder y juventud. El romance comenzó sutilmente. Reuniones nocturnas, llamadas telefónicas susurradas, el olor de un perfume extraño y empalagoso en sus trajes a medida. Pronto, la sutileza se desvaneció. Isabel era una presencia constante, sus opiniones tejiéndose en las decisiones de negocio, su risa resonando en habitaciones que alguna vez estuvieron llenas de recuerdos familiares. Se movía por la mansión no como una invitada, sino como una conquistadora inspeccionando su nuevo territorio. Elena, debilitada por la quimioterapia, pero con una mente tan aguda como siempre, optó por observar y esperar. Su lucha ya no era por su matrimonio. Esa era una ruina que no tenía intención de reconstruir. Su lucha era por sus hijos. Marco, callado y observador como ella, y Sofía, con el espíritu ardiente de su padre, pero el corazón compasivo de su madre. Eran su legado, su mundo entero. El momento de la verdad llegó un martes por la tarde. La casa estaba en silencio. Los gemelos estaban en su colegio privado. El personal estaba discretamente ausente, y Alejandro estaba en una reunión de la junta,
o eso decía él. Elena sintió una repentina y escalofriante corriente de aire en el estudio privado de Alejandro, una habitación a la que no había entrado en meses. Sus pies descalzos estaban fríos sobre el suelo de travertino. Siguiendo el aire frío, encontró su origen, un panel suelto oculto debajo de una pesada alfombra persa. La curiosidad, o quizás una premonición, la obligó. Usando un abrecartas del escritorio, forzó el panel para abrirlo. Dentro había una pequeña caja fuerte a prueba de incendios. Ella sabía la combinación. Era la fecha de su primera gran adquisición, una fecha que una vez consideró sagrada. Sus dedos temblaron mientras giraba el dial. Adentro, entre pilas de bonos al portador y detalles de cuentas bancarias en el extranjero, había un grueso documento legal. El título decía: El último testamento de Alejandro Ríos y Elena Ríos. Contuvo el aliento. Este no era su testamento. Su testamento estaba almacenado con su abogado de familia, un documento que habían redactado juntos años atrás, dejando todo en un fideicomiso para los niños. Abrió el nuevo. El papel se sentía resbaladizo, ajeno. Página tras página detallaba la transferencia de activos, la liquidación de acciones, la consolidación de poder. Y entonces lo vio. En la sección que detallaba a los beneficiarios, su nombre estaba presente, pero con una estipulación cruel. En caso de su muerte, su porción completa del patrimonio, incluida su considerable fortuna personal y sus acciones fundacionales en Ríos Holdings, no pasaría a sus hijos. Pasaría a su amada pareja y confidente, Isabel Dueñas. Peor aún, se adjuntaba una nueva petición de tutela legal, aún por presentar. Fue redactada por un despiadado bufete de abogados conocido por sus tácticas agresivas. Afirmaba que, debido a su debilitante enfermedad y la fuerte medicación que afectaba sus funciones cognitivas, Elena ya no era mentalmente competente para administrar sus propios asuntos. Alejandro estaba solicitando convertirse en su único tutor. No solo estaba esperando a que muriera, estaba planeando borrarla legalmente mientras aún estaba viva, apoderándose del control de sus activos para asegurar que este testamento fraudulento fuera el único que importara. Una furia fría y dura reemplazó el dolor en su cuerpo. Era una claridad que no había sentido en meses. No solo estaban teniendo una aventura, esto era un golpe de estado. Estaban conspirando para robar el trabajo de su vida y el derecho de nacimiento de sus hijos. Cerró el documento, sus movimientos precisos y deliberados. Lo volvió a colocar en la caja fuerte, cerró el panel y alisó la alfombra. Salió del estudio. La silenciosa corriente de aire ya no se sentía como un escalofrío, sino como el susurro de una guerra que se avecinaba. Pensaban que era una mujer moribunda, una víctima frágil esperando el final. Habían olvidado que ella era la arquitecta, y una arquitecta siempre sabe cómo derribar la casa. A la mañana siguiente, Elena Ríos no llamó a su abogado de familia. El bufete de Durán, Fuentes y Sierra había representado a la familia Ríos durante 2 décadas, pero ahora eran los hombres de Alejandro. Su lealtad comprada con extravagantes honorarios de retención y promesas de un nuevo imperio corporativo dirigido por él e Isabel. Elena sabía que reportarían cualquier movimiento que hiciera directamente a su marido. Necesitaba a alguien de fuera, alguien sin nada que perder y con una columna vertebral de acero. Pensó en Benito Cortés. Ben era un fantasma legal de su pasado. No era un tiburón corporativo. Era un abogado de juicios, un bulldog legal, que había construido su pequeño y respetado bufete. Cortés y asociados
luchando por los desvalidos. Hace 25 años, antes de los miles de millones, Elena lo había contratado para ayudar a su comunidad a luchar contra un cambio de zonificación propuesto por un promotor codicioso. Ben, entonces un joven y fogoso abogado, había ganado. Luchó con una pasión y una furia justiciera que ella no había olvidado. Ahora estaba semi-jubilado, pero ella rezó para que ese fuego todavía ardiera. Encontró su número en una vieja agenda. Su voz al teléfono era grave, sorprendida de saber de ella, pero accedió a reunirse de inmediato. Llegó a la mansión esa tarde, no en un coche llamativo, sino en un modesto sedán de 10 años. Estaba mayor, su pelo gris, pero sus ojos eran los mismos, agudos, inteligentes y sin perder detalle. Se reunieron en el invernadero, una habitación de cristal llena de las orquídeas que ella cuidaba con meticuloso esmero. Sin preámbulos, Elena expuso todo lo que había encontrado: el testamento, la petición de tutela, la forma sistemática en que Isabel estaba siendo integrada en la estructura corporativa. Ben escuchó. Su expresión se volvía más sombría con cada palabra. Cuando terminó, se quedó en silencio por un largo momento, mirando la extensa propiedad. «Esto es más que una adquisición hostil, Elena», dijo, con voz baja. «Esto es robo premeditado a gran escala. La tutela es la clave. Si demuestran que eres incompetente, cualquier testamento que escribas ahora será inválido. Pueden apoderarse del control de tus acciones, tus derechos de voto, todo. Para cuando fallezcas, todo será legalmente suyo para dárselo a quien le plazca». «Lo sé», dijo Elena, con voz débil pero firme. «Así que tenemos que demostrar que no soy incompetente. Y tenemos que hacerlo en un lugar donde la verdad no pueda ser enterrada». «Una sala de audiencias», Ben jadeó, comprendiendo lo que ella quería. «¿Quieres que presente la petición?» «Quiero que camine directo a nuestra trampa», confirmó ella. «Pero para que eso funcione, necesito un plano para después de que me haya ido. Algo tan hermético, tan innegable, que ningún juez pueda ignorarlo y ningún abogado pueda destrozarlo». Durante la semana siguiente, el invernadero se convirtió en su sala de guerra. Mientras el resto de la casa zumbaba con la pretensión de la vida normal, Elena y Ben trabajaron sin descanso. Ben trajo a una contable forense en la que confiaba implícitamente, una mujer tranquila llamada Marisa, que comenzó una discreta excavación digital de las finanzas de Ríos Holdings. Mientras tanto, Elena se centró en su obra maestra. El plan tenía 2 partes: el escudo y la espada. El escudo era un nuevo fideicomiso secreto. Usando sus activos personales que eran anteriores a su matrimonio y estaban únicamente a su nombre, una cartera valorada en casi 1.000 millones de euros, de la que Alejandro sabía poco. Estableció el fideicomiso de la herencia de los niños Ríos. Era una fortaleza legal blindada, diseñada para proteger y administrar todos sus activos para Marco y Sofía. Nombró a 3 fideicomisarios: Benito Cortés, su hermana de Italia; Kema, que estaba distanciada pero era ferozmente leal; y el imperturbable Sterling Trust Bank de Nueva York. Alejandro no solo fue excluido, sino que una cláusula le prohibía específicamente tener cualquier control o influencia sobre él. La espada era la evidencia. Durante años, Elena había mantenido un registro privado. Como arquitecta del imperio, conocía sus pasajes secretos y habitaciones ocultas. Cada vez que Alejandro había hecho un trato cuestionable, cada vez que había movido dinero a una cuenta offshore con fines fiscales, ella había hecho una copia de la transacción.
Tenía correos electrónicos, recibos de transferencias bancarias y fragmentos de audio de una micrograbadora que había comenzado a llevar. Había documentado su infidelidad financiera tan a fondo como la conyugal. Trabajando con Marisa, compilaron esta evidencia en una cartera devastadora que probaba que Alejandro e Isabel ya habían malversado millones, desviando fondos a corporaciones fantasma registradas en las Islas Caimán a nombre de Isabel. Todo este arsenal, el Nuevo Testamento, el fideicomiso, los documentos, la montaña de evidencia financiera y un testimonio en video final que grabó con Ben. Necesitaba ser escondido hasta el momento perfecto. «No puede encontrar esto, Ben», insistió Elena, su cuerpo frágil, pero su voluntad indomable. «Si sospecha, todo se viene abajo». La solución provino de su propia historia. El primer edificio que diseñó fue la sucursal del centro del Banco Nacional, el León. El escudo familiar de los Ríos era un león. Era un detalle sentimental, un guiño a la fuerza de su familia. Tenía una caja de seguridad privada allí, una que Alejandro había olvidado hace décadas. Caja número 767. La pieza final fue el detonante. ¿Cómo hacer llegar la evidencia a las manos adecuadas después de que ella se fuera, en el momento preciso en que tendría el mayor impacto? No podía dejarse solo en manos de Ben. Los abogados de Alejandro lo enterrarían en mociones y órdenes judiciales. Tenía que ser entregada a una autoridad intachable. «La jueza», susurró Elena, formándose una idea. «Tiene que ser la jueza que preside la audiencia de tutela». Se quitó el sencillo medallón de plata que siempre llevaba, un regalo de su padre. «Haremos que esto sea ahuecado», le dijo a Ben. «Una memoria USB hecha a medida se ajustará dentro, pequeña, indetectable. En la unidad, colocarían un único archivo encriptado, una carta de Elena explicando la existencia de la caja de seguridad y una clave digital necesaria para acceder a su contenido junto con el gerente del banco». En sus últimos días, Elena comenzó a actuar el papel que le habían asignado. Parecía confundida a veces, su habla ocasionalmente arrastrada por la medicación para el dolor. Parecía resignada, derrotada. Alejandro e Isabel intercambiaron miradas de triunfo y complicidad por encima de su cabeza. Vieron una vela parpadeante a punto de extinguirse, sin sospechar nunca que era la mecha encendida de una bomba. Su última instrucción coherente a Ben fue clara. «Cuando me lleven a esa sala, testificaré. Pase lo que pase, asegúrate de que suba a ese estrado. El resto depende de mí». 2 semanas después, llegó la citación oficial. Alejandro había presentado la petición. El documento legal era una obra de ficción, una narrativa cruel que pintaba a Elena como una mujer paranoica y delirante perdida en una neblina de morfina. Citaba instancias de su comportamiento errático, conversaciones con su padre muerto, olvidar el nombre de un miembro del personal, su obsesión con documentos financieros que ya no entendía. Cada mentira era una piedra cuidadosamente elaborada en el muro que estaban construyendo a su alrededor. Isabel fue la fuente principal de estas anécdotas, su declaración jurada llena de preocupación fingida y lágrimas de cocodrilo. Describió cómo ella, como confidente más cercana de Elena, había visto con tristeza cómo su mente brillante se deterioraba. Al leerlo, Elena sintió una extraña sensación de calma. El cebo había sido tomado. La audiencia fue fijada para el Tribunal Superior de Madrid, presidida por la jueza Carmen Ruiz. La investigación de Benito Cortés sobre la jueza Ruiz fue intimidante y alentadora. Era conocida como el martillo de acero. Exfiscal,
Tenía reputación de ser astuta, brutalmente eficiente y tener cero tolerancia con el teatro o el engaño. Había presidido algunos de los casos de derecho familiar y financiero más complejos del Estado. Si alguien podía ver a través de la farsa de Alejandro, era ella. Pero si solo veía a una mujer enferma, el plan fracasaría. El día de la audiencia, la mansión estaba densa con un dolor tenso y teatral. Alejandro, vestido con un traje oscuro y sombrío, interpretaba el papel del esposo angustiado, obligado a tomar una decisión difícil. Isabel, su rostro una máscara de gentil simpatía, ayudó a ajustar su corbata. «Es por tu bien, querido», murmuró lo suficientemente fuerte para que el personal cercano lo escuchara. «La estás protegiendo a la familia». Elena los observó desde la parte superior de la gran escalera. Su enfermera, una mujer amable llamada Elena, que le era secretamente leal, la había ayudado a vestirse. Llevaba un vestido sencillo, elegante, de color crema, un marcado contraste con sus atuendos fúnebres. Estaba pálida y sorprendentemente delgada. Su cabello una vez vibrante, ahora escaso, pero sus ojos ardían con una intensidad que los sobresaltó a ambos. Alrededor de su cuello, anidado contra su clavícula, estaba el medallón de plata. «¿Estás lista, mi amor?», preguntó Alejandro, su voz goteando falsa ternura mientras se acercaba a ella. «Lo estoy», respondió Elena, su voz clara y firme, manteniendo su mirada. Por un momento fugaz, él pareció nervioso, como si viera más allá de la enfermedad a la mujer que una vez conoció, la mujer a la que debería haber temido. El viaje al juzgado fue silencioso. Los gemelos habían sido enviados a un campamento, protegidos de los feos procedimientos. Elena sabía que esta sería la última vez que saldría de su casa. Miró por la ventana la ciudad que había ayudado a construir. Cada rascacielos y punto de referencia, un testimonio de una vida que estaban tratando de borrar. La sala de audiencias era un espacio frío e impersonal, de madera pulida y luz tenue. El equipo legal de Alejandro, un trío de abogados de alto precio de un bufete de primer nivel de Barcelona, se sentó confiadamente en su mesa. Al otro lado se sentó Benito Cortés, un guerrero solitario, con un maletín de cuero desgastado, con aspecto de estar completamente fuera de lugar. Era exactamente la imagen que Elena quería proyectar. La jueza. Carmen Ruiz entró, una presencia formidable en sus togas negras. Inspeccionó la sala, su mirada aguda y evaluadora. Leyó los nombres en el orden del día, sus ojos deteniéndose por un momento en Elena. El abogado principal de Alejandro, un hombre elegante llamado Marcus Thorne, comenzó. Habló en tonos suaves y comprensivos, pintando un cuadro desgarrador de la trágica decadencia de una gran mujer. Llamó a Isabel al estrado primero. Isabel era una actriz consumada. Lloró mientras relataba historias de la confusión de Elena. «Me acusó de robar un broche que simplemente estaba tomando prestado», dijo, secándose los ojos con un pañuelo de seda. «Ya no reconoce el trabajo de su propia vida. Estábamos mirando una foto de la nueva Torre Ríos y me preguntó quién la diseñó. Me rompió el corazón». Todo eran mentiras, pero eran efectivas. Elena podía sentir la atmósfera en la sala cambiar, una corriente de lástima fluyendo hacia ella y de simpatía hacia el marido agobiado. Luego Thorne llamó a Alejandro al estrado. Fue incluso mejor que Isabel. Su voz se quebró de emoción al describir su amor por su brillante esposa y la agonía de verla desvanecerse. «No estoy aquí para quitarle nada», declaró, mirando directamente a la jueza Ruiz. «Estoy aquí para protegerla,
para proteger el legado de nuestra familia de ella, de su enfermedad. Esto es lo más difícil que he tenido que hacer. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Fue una actuación magistral. La jueza Ruiz miró a Elena, su expresión indescifrable, pero teñida de lo que parecía lástima. Thorne cerró su caso. Señoría, la evidencia es clara y desgarradora. Creemos que es en el mejor interés de la señora Ríos otorgar la tutela sin demora. La jueza se volvió hacia el otro lado. Señor Cortés, Ben se puso de pie, su postura recta. Señoría, mi cliente ha sido calumniada aquí hoy. No está confundida y no es incompetente. Desea dirigirse al tribunal ella misma. Un murmullo recorrió la sala. Thorne se puso de pie de un salto. Objeción. Señoría, la esposa de mi cliente está en un estado frágil. El estrés de testificar podría ser perjudicial para su salud. Estamos tratando de protegerla de este tipo de calvario. La jueza miró a Elena, quien sostuvo su mirada sin inmutarse. Señora Ríos, dijo la jueza, su voz suavizándose ligeramente. ¿Está segura de que desea testificar? Debo advertirle que esto será estresante. La voz de Elena, aunque baja, resonó con una resolución inquebrantable. Señoría, han venido a esta corte a asesinar mi carácter y mi mente. Lo menos que puede hacer es permitirme hablar en mi propia defensa. La jueza la estudió durante un largo momento de silencio. El destino de todo el plan de Elena pendía de un hilo. Finalmente, la jueza asintió bruscamente. Objeción denegada. Señora Ríos puede tomar el estrado. El viaje desde su asiento hasta el estrado de los testigos fue la caminata más larga de la vida de Elena. Cada paso era una batalla contra el dolor punzante en su abdomen y la debilidad en sus extremidades. La enfermera Elena la ayudó, con una mano firme en su brazo. Alejandro observó, su rostro una máscara de preocupación, pero ella pudo ver el destello de triunfo en sus ojos. Pensó que esta era su victoria final, que ella colapsaría en un revoltijo confuso y divagante en el estrado, probando su caso por él. Mientras juraba decir la verdad, su mano, apoyada en la Biblia, se sintió tan pesada como el plomo. Se instaló en la silla de los testigos, su pequeña figura engullida por ella. Tomó un sorbo de agua, su mano temblando ligeramente. Miró más allá de los abogados, más allá de su marido, y fijó su mirada en la jueza Carmen Ruiz. En ese momento, solo eran ellas dos. Benito Cortés se acercó. Señora Ríos, comenzó suavemente. Por favor, diga su nombre para que conste en acta. Elena Valle Ríos, dijo, su voz sorprendentemente clara. ¿Y cuál es su profesión? Soy arquitecta, dijo, un destello de orgullo en su tono. Soy cofundadora y estratega principal de Ríos Holdings. Ben la guió a través de los primeros años de su carrera, su matrimonio y la construcción de su imperio. Con cada pregunta, Elena se hacía más fuerte, su voz ganando resonancia. No solo estaba respondiendo preguntas, estaba reclamando su propia historia. Describió proyectos específicos, citando fechas, cifras y desafíos arquitectónicos de memoria. Su mente un archivo impecable. La narrativa de la mujer confundida y con la memoria deteriorada presentada por el abogado de Alejandro comenzó a desmoronarse. Marcos Thorne objetó repetidamente. Relevancia. Rumores. Pero la jueza Ruiz lo desestimó cada vez, sus ojos ahora fijos intensamente en Elena, un destello de intriga reemplazando su lástima anterior. Entonces Ben cambió su línea de preguntas. Señora Ríos, escuchó el testimonio de la señora Dueñas y de su marido. Afirman que su función cognitiva está deteriorada. ¿Hay algo de verdad en eso? Elena finalmente dirigió su mirada a Alejandro,
Lo vio removerse incómodo. Mi cuerpo me está fallando. Eso es cierto, dijo, su voz cayendo a un susurro que obligó a la sala a inclinarse para escuchar. El dolor es considerable, la medicación es fuerte, pero mi mente, señoría, mi mente nunca ha estado más lúcida. Se volvió hacia Isabel. Hablan de mi confusión, mi paranoia. Permítame decirle lo que llaman paranoia. Yo lo llamo notar que los informes financieros estaban siendo alterados para redirigir ganancias a una nueva corporación fantasma en las Islas Caimán. Lo llamo cuestionar por qué a una consultora se le dio una tarjeta de crédito de la empresa sin límite de gasto y acceso a nuestras cuentas privadas. Me llaman paranoica por poner seguridad adicional en los fondos fiduciarios de mis hijos. Yo lo llamo ser madre. Un jadeo se extendió por la sala. Thorne se puso de pie gritando, ¡Objeción! Esto es conjetura calumniosa. Es mi testimonio, replicó Elena, su voz elevándose con una oleada de adrenalina. Siéntese, señor Thorne, ordenó la jueza Ruiz, su voz cortante como el acero. Continúe, señora Ríos. La mirada de Elena regresó a Alejandro. El amor se había ido, reemplazado por una decepción profunda y escalofriante. Mi marido está aquí y habla de protegerme. Durante 25 años fui su socia. Construí este imperio con mis 2 manos, mi intelecto y mi corazón, mientras él era su encantador vendedor. Y ahora se presenta con una mujer que ve a nuestra familia no como un hogar, sino como una propiedad a adquirir, y se atreve a hablar de protección. Hizo una pausa, tomando un aliento irregular. Una palidez grisácea se extendía por su piel. La enfermera Elena dio un paso adelante, preocupada. Elena le hizo un gesto para que se alejara. Él no está tratando de protegerme, está tratando de silenciarme. Él no es mi tutor. Él es mi reemplazo. De repente, un violento temblor sacudió su cuerpo. Jadeó. Su mano voló a su pecho. La oleada de adrenalina que la había impulsado se había ido, dejando un vacío devastador. ¡Elena!, gritó Alejandro, medio levantándose de su asiento. La actuación de toda una vida. ¡Médico!, gritó Ben. Estalló el caos. El alguacil de la corte estaba en su radio. La enfermera se apresuró al lado de Elena, tratando de tomarle el pulso. La jueza Ruiz golpeó su martillo. ¡Orden! ¡Que alguien llame al 112! Pero Elena tenía un último movimiento que hacer. Este era el momento. Su visión se estaba estrechando. Los sonidos de la sala de audiencias se desvanecían en un sordo rugido. A través de la neblina, vio a la jueza Ruiz levantándose de su estrado, su rostro marcado por la alarma, moviéndose hacia el estrado de los testigos. Usando la última onza de su fuerza, Elena se impulsó hacia adelante. La enfermera trató de detenerla. «¡César Ríos, quédese quieta!» «La jueza», jadeó Elena, su voz apenas un susurro. «Debo». Se tropezó de la silla, tambaleándose hacia el banco de la jueza. El alguacil se movió para interceptarla, pero la jueza Ruiz levantó una mano. «Déjenla pasar». Elena se desplomó contra la madera pulida del banco, su rostro a solo centímetros del de la jueza Ruiz. La jueza se inclinó, su expresión una mezcla de shock y compasión. «Señora Ríos, la ayuda está en camino», dijo la jueza, su voz firme, pero suave. Elena se alzó y agarró la mano de la jueza, su agarre sorprendentemente fuerte. Su otra mano fue al medallón en su garganta. «Por Marco, por Sofía», jadeó, cada palabra un esfuerzo monumental. «La verdad está en el corazón del león». Y luego,
Con sus ojos aún fijos en la jueza, Elena Ríos dejó escapar su último aliento. Su cuerpo se quedó flácido, su mano deslizándose de la jueza. En el pandemonio resultante de abogados gritando y paramédicos acercándose, solo una persona sabía que la mujer moribunda no solo había fallecido. Había pasado un mensaje. La jueza Carmen Ruiz se quedó congelada por un segundo, el medallón un secreto frío y pesado en su mano. Al otro lado de la sala, en medio del caos, vio a Isabel Dueñas colocar sutilmente una mano reconfortante en el brazo de Alejandro, una pequeña, casi imperceptible sonrisa de triunfo en sus labios. Pensaron que habían ganado. La jueza cerró el puño alrededor del medallón. Tenía la sensación de que estaban muy equivocados. La muerte de Elena Ríos en el estrado de los testigos se convirtió en una sensación mediática inmediata. Los titulares de las noticias gritaban: heredera multimillonaria muere en dramático enfrentamiento judicial. Los expertos debatieron la ética de permitir que una mujer con una enfermedad terminal testificara. Alejandro Ríos, interpretando al viudo afligido a la perfección, dio una rueda de prensa llorosa, flanqueado por una sombría Isabel Dueñas. Mi único deseo era proteger a mi amada esposa del estrés. Se atragantó, las cámaras parpadeando. Lamentaré por el resto de mi vida que sus momentos finales se pasaran en un espectáculo público tan cruel. Ahora mi único enfoque está en mis 2 hijos afligidos y en honrar la memoria de Elena. Entre bastidores, Alejandro y Isabel estaban celebrando. Con Elena muerta, el caso de tutela era discutible. El testamento fraudulento que habían plantado sería ejecutado y su vasta fortuna, junto con sus acciones de control en Ríos Holdings, pasarían a Isabel. Su golpe estaba completo, pero no habían contado con la jueza Carmen Ruiz. En sus aposentos, mucho después de que la sala de audiencias hubiera sido despejada y la prensa dispersada, la jueza Ruiz se sentó en su escritorio, el medallón de plata descansando sobre el blotter verde frente a ella. Estaba profundamente conmocionada. En sus 20 años en el estrado, nunca había presenciado una muerte en su sala de audiencias. Pero era más que eso. Las últimas palabras de Elena resonaron en su mente. La verdad está en el corazón del león. No era un delirio moribundo, era un mensaje, una pista. Por ley, el medallón era ahora parte del registro judicial, un efecto personal de la difunta, pero había sido presionado en su mano con tanta intención, con tanto propósito. Esto no era joyería, era evidencia. Impulsada por una poderosa intuición, llevó el medallón a su oficina privada y lo examinó bajo una lámpara de escritorio. Parecía una simple pieza antigua, pero mientras pasaba el pulgar sobre el intrincado grabado del escudo familiar de los Ríos, un león rugiendo, sintió una costura diminuta, casi invisible. Usando su abrecartas, lo abrió con cuidado. Dentro, anidada en una astilla de espacio ahuecado, había una minúscula memoria USB. La jueza Ruiz contuvo el aliento. Esto cambiaba todo. Esto no era solo un caso de drama familiar. Era algo mucho más complejo. Inmediatamente llamó a la única persona en la que sabía que podía confiar: Benito Cortés. Ben llegó a sus aposentos en una hora, su rostro pálido por el dolor y el agotamiento. Miró la unidad USB en el escritorio de la jueza, y una mirada de profunda comprensión cruzó su rostro. «Lo hizo», susurró, más para sí mismo que para la jueza. «Realmente lo hizo». «Sí, señor Cortés», dijo la jueza Ruiz, su tono totalmente profesional. «Antes de morir, la señora Ríos me dio este medallón y dijo:
La verdad está en el corazón del león. Asumo que usted sabe lo que eso significa. Lo sé, señoría, confirmó Ben. El Banco Nacional El León de la sucursal del centro fue el primer edificio comercial que Elena diseñó. Mantenía una caja de seguridad privada allí. Número 71. El contenido de esta unidad creo que es la clave para acceder a ella. Legalmente, esto era un campo minado. Un juez no podía simplemente ir a una búsqueda del tesoro basándose en la pista críptica de una mujer muerta. Pero Elena había muerto durante un procedimiento judicial activo, y el artículo fue entregado a un oficial de la corte. La jueza Ruiz encontró su justificación en la búsqueda de justicia para una mujer que había muerto buscándola en su sala de audiencias. Emitió una orden judicial sellada e inmediata, autorizando a Benito Cortés, como último abogado legal retenido de Elena Ríos, a abrir la caja de seguridad 767 en presencia de un funcionario designado por la corte. Ella misma, a la mañana siguiente, antes de que la ciudad estuviera completamente despierta, la jueza Ruiz, en un sencillo traje de negocios, se reunió con Benito Cortés en la imponente fachada de mármol del Banco Nacional El León. El gerente del banco, un hombre severo con un traje de raya diplomática, los condujo a la bóveda. El aire se volvió fresco e inmóvil mientras pasaban por la enorme puerta circular de acero. El gerente localizó la caja 767 y usó su llave. Ben sacó una llave que Elena le había dado semanas atrás. La pequeña puerta de metal hizo clic al abrirse. Ben metió la mano y sacó un pesado estuche de documentos forrado en cuero. Lo llevaron a una sala de visualización privada. La jueza Ruiz sintió un temblor de anticipación cuando Ben abrió los pestillos. El contenido se extendió sobre la mesa, un testimonio de la brillante y meticulosa previsión de una madre moribunda. Primero, había un documento encuadernado profesionalmente titulado El último testamento de Elena Valle Ríos. Estaba fechado solo 3 semanas antes, firmado y notariado por un notario que Ben había llevado a la mansión en la oscuridad de la noche. Segundo, había una pila de archivos perfectamente organizados y catalogados por Marisa, la contable forense. Era la espada, años de copias de transferencias bancarias, libros de contabilidad secretos y extractos bancarios anotados que detallaban la malversación sistemática de millones de Ríos Holdings a corporaciones fantasma vinculadas directamente a Isabel Dueñas. Finalmente, en la parte inferior, había una computadora portátil y un solo DVD. El disco estaba etiquetado para Marco y Sofía. Ben insertó el disco en la computadora portátil. El rostro de Elena apareció en la pantalla. Estaba en su cama, con aspecto frágil, pero serena. El video había sido filmado la noche antes de la audiencia. Miró directamente a la cámara como si estuviera mirando a los ojos de la jueza. «Si están viendo esto», comenzó, su voz suave pero firme, «significa que nuestro plan ha funcionado. Significa que me he ido. Pero mi voz finalmente ha sido encontrada». Durante los siguientes 30 minutos, Elena pronunció su verdadero testimonio final. Detalló con calma y metódicamente el abuso emocional, el fraude financiero y el complot para robar la herencia de sus hijos. Explicó cada documento en la caja, proporcionando una narrativa que era imposible de refutar. No era una víctima que pedía lástima. Era una arquitecta presentando su plano final e innegable de la verdad. «Dejo este mundo con un solo pesar», dijo al final, las lágrimas asomando a sus ojos por primera vez, «que no estaré allí para ver crecer a mis hijos. Marco, Sofía, mis hermosos hijos,
Sabed que cada cosa que he hecho ha sido para protegeros. Mi amor por vosotros es la única estructura que he construido que jamás caerá. El video terminó. La habitación estaba en absoluto silencio. La jueza Carmen Ruiz, el martillo de acero, una mujer que no había derramado una lágrima en años, sintió que una sola lágrima caliente trazaba un camino por su mejilla. Esto era más que un testamento. Era el acto final de amor y guerra de una madre. Y ella, la jueza Ruiz, había sido elegida como su ejecutora. «Señor Cortés», dijo, su voz ronca por la emoción, pero sus ojos tan duros como diamantes. «Por favor, organice una lectura formal de este testamento. Quiero que el señor Ríos y la señora Dueñas estén presentes. La lectura oficial del testamento fue programada para llevarse a cabo en la sala de conferencias principal del bufete de abogados Durán, Fuentes y Sierra, el territorio de Alejandro. Él e Isabel lo querían así, una afirmación final de su victoria en su terreno. Llegaron 5 minutos tarde, un movimiento de poder deliberado. Alejandro se veía impecable en un traje brioni negro, su dolor ahora un accesorio distinguido y apuesto. Isabel estaba a su lado, vestida con un elegante traje negro, su actitud de tranquila elegancia de apoyo. Eran el nuevo rey y la reina listos para su coronación. Esperaban un asunto sencillo, una lectura seca del testamento fraudulento que habían plantado, unas pocas firmas y luego un brindis con champán por su nueva vida. Marcus Thorne, el abogado de Alejandro, los saludó con una sonrisa confiada. Se sorprendieron al ver a Benito Cortés ya sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba. Parecía pequeño e insignificante en el telón de fondo de la opulenta oficina, con sus vistas panorámicas de la ciudad. Se sorprendieron aún más al ver a otras 2 personas en la sala. Un representante del Sterling Trust Bank de Nueva York, y discretamente de pie junto a la puerta, un oficial de paisano de la Fiscalía de Madrid. «¿Qué significa esto, Ben?», exigió Alejandro, su voz teñida de irritación. «¿Y quiénes son estas personas? Todas las partes con interés en el patrimonio deben estar presentes», dijo Ben con calma, haciéndoles un gesto para que se sentaran. «¿Empezamos?». Marcus Thorne se aclaró la garganta, listo para tomar el control. «Como abogado principal del patrimonio Ríos». «En realidad, señor Thorne», interrumpió Ben, sosteniendo un archivo, «yo dirigiré el proceso. Soy el ejecutor legal del verdadero último testamento de Elena Ríos». Un destello de confusión, luego molestia, cruzó el rostro de Alejandro. Isabel le lanzó a Ben una mirada de puro veneno. Ben comenzó a leer. No leyó del documento que Alejandro e Isabel habían creado. Leyó del testamento que Elena había escondido en la bóveda. Su voz era firme y clara, mientras detallaba el establecimiento del fideicomiso de la herencia de los niños Ríos. Leyó la cláusula que establecía que todos los activos personales de Elena, sus acciones fundacionales en Ríos Holdings, un 51% de control de la empresa y todas las propiedades a su nombre, debían transferirse de inmediato e irrevocablemente a este fideicomiso. La sonrisa confiada de Alejandro comenzó a flaquear. «¿Qué tontería es esta? Mis acciones eran parte de nuestros activos conjuntos, no según el acuerdo de fundadores original, que ambos firmaron en 1998. Alejandro», dijo Ben, sin levantar la vista. Un documento del que Elena guardó una copia, fueron designadas como su contribución de propiedad intelectual personal a la empresa. Nunca fueron suyas, continuó. El fideicomiso sería administrado por 3 fideicomisarios: Benito Cortés, la hermana de Elena, y el Sterling Trust Bank, hasta que Marco y Sofía
cumplieran 25 años. Los gemelos eran los únicos beneficiarios. El valor total del fideicomiso se estimaba en más de 5.000 millones de euros. El rostro perfectamente compuesto de Isabel comenzó a temblar. Este no era el plan. Luego vinieron los golpes finales. Ben leyó la siguiente cláusula, que estaba directamente ligada a las acciones de control de Elena. Según los estatutos de Ríos Holdings, tras la muerte de un socio fundador, su ejecutor designado tiene el derecho de convocar un voto inmediato de la Junta para reevaluar la estructura de liderazgo. Como ejecutor, y en nombre del nuevo accionista mayoritario, el fideicomiso de la herencia de los niños Ríos, estoy ejerciendo ese derecho. El primer orden del día será un voto de no confianza en el actual CEO, Alejandro Ríos. Alejandro se puso pálido. Estaba siendo despedido de su propia empresa. «¡No puedes hacer eso!», rugió, golpeando la mesa con el puño. «Ya está hecho», dijo Ben con frialdad. «La Junta fue notificada esta mañana. Ya han votado. Estás fuera, Alejandro». La habitación se quedó en silencio, el aire denso de incredulidad. Alejandro parecía completamente aturdido, como si el mundo acabara de salirse de su eje. Pero Ben no había terminado. Abrió otro archivo. «Y luego está el asunto de la malversación financiera». Procedió a detallar con fría precisión forense la evidencia que Elena había reunido. Habló de la corporación fantasma, Dueñas International, registrada en las Islas Caimán. Leyó las fechas y las cantidades de las transferencias bancarias de las cuentas de Ríos Holdings a esa corporación fantasma, por un total de más de 50 millones de euros. Miró directamente a Isabel, cuyo rostro se había convertido en una grotesca máscara de horror. Parece que a una consultora se le pagaba una cantidad exorbitante de dinero por servicios nunca prestados, un claro caso de malversación y fraude corporativo. Cerró el archivo final. Una copia completa de esta evidencia, junto con una declaración jurada en video de Elena Ríos, fue entregada a la Fiscalía ayer. El detective Díaz está aquí para hacerles a usted y a la señora Dueñas algunas preguntas sobre este asunto. Sugiero que finalmente contrate a un abogado que represente sus intereses, Alejandro, y no solo su ego. El gran plan que tardó años en fraguarse no solo había fallado, sino que había fracasado espectacularmente. Alejandro se quedó sin nada, sin empresa, sin control y con una inminente investigación federal. El sueño de Isabel de convertirse en la señora Ríos, la socialite multimillonaria, se había evaporado. En su lugar estaba la fría realidad de una celda de prisión. El silencio en la opulenta sala de conferencias era una cosa viva. Era espeso, pesado y absoluto, oprimiendo a todos con el peso de la victoria póstuma de Elena. Alejandro Ríos se quedó perfectamente quieto, su postura rígida, pero su rostro era un lienzo de ruina. El confiado y carismático titán de la industria se había desvanecido, reemplazado por un hombre con los ojos hundidos que acababa de ver cómo un fantasma le embargaba todo su mundo. Pero mientras el colapso de Alejandro fue interno, una implosión silenciosa de ego y poder, el de Isabel Dueñas fue una erupción volcánica. Por unos segundos se mantuvo congelada, su mente tratando frenéticamente de encontrar un defecto en la lógica hermética de la trampa que acababa de cerrarse. Vio su futuro, los vestidos, las galas, la envidia de todas las mujeres en Marbella, el título de señora Ríos, todo convertido en humo. Los 50 millones de euros que habían desviado se suponía que eran un nido. Ahora era la prueba A en un caso federal contra ella. La máscara de serena elegancia se agrietó, se hizo añicos y se cayó.
revelando a la criatura voraz, que había vivido debajo todo el tiempo. El sonido que salió de su garganta no fue una palabra, sino un sonido primario de negación. Fue un chillido gutural, de rabia pura y no diluida, que hizo temblar los vasos de agua de cristal sobre la mesa de caoba. ¡No! Sus ojos, despojados de todo artificio, ardieron con una luz salvaje y aterradora. Se fijaron en el testamento en la mano de Benito Cortés, la fuente de su perdición. ¡Es una falsificación!, gritó, lanzándose a través de la mesa con la velocidad de una víbora atacante. Sus uñas, pintadas de un nude recatado para la ocasión, se convirtieron en garras con el objetivo de destrozar las páginas. «Esa perra moribunda estaba loca, estaba delirando, él te lo dijo», escupió, gesticulando salvajemente al catatónico Alejandro. «Tenemos declaraciones juradas, todo es mentira». El detective Díaz, que había visto su cuota de colapsos, se movió con eficiencia practicada. La interceptó antes de que pudiera alcanzar los documentos, su mano cerrándose alrededor de su brazo. Su agarre no fue violento, pero fue inquebrantable. «Señora, necesito que se calme». Su toque fue como un fósforo encendido en gasolina. «¡Quita tus sucias manos de encima!», gruñó, agitándose en su agarre como un animal acorralado. Toda pretensión de la sofisticada heredera europea se había ido, reemplazada por una furia viciosa y escupida. Torció sus ojos enloquecidos, encontrando a Alejandro. La visión de su inacción aturdida, su patética parálisis, alimentó su rabia a una nueva altura. «Haz algo, inútil, estúpido y cobarde», le gritó. Su voz ronca. «Esto era nuestro. Me lo prometiste todo. Dijiste que estaba débil, que estaba acabada. Dejaste que una mujer muerta te ganara». Alejandro se estremeció como si hubiera sido golpeado. Sus palabras, más que cualquier otra cosa, parecieron penetrar su shock. Había dejado que una mujer muerta le ganara. Había subestimado a Elena en cada momento. Ya no la vio como la esposa frágil y moribunda de la que se había apiadado y contra la que había conspirado, sino como la arquitecta brillante que siempre había sido. La mujer que podía ver cada muro de carga, cada punto de tensión, cada defecto fatal. Él había sido el defecto fatal en su vida, y con precisión quirúrgica, ella lo había extirpado. El detective Díaz, con la paciencia agotándose, habló de nuevo, su voz ahora llevando el frío peso de la autoridad. «Isabel Dueñas, está usted arrestada por conspiración para cometer fraude electrónico y malversación de fondos». Él y su compañero le aseguraron eficientemente las muñecas con esposas a su espalda. El clic metálico fue ensordecedoramente fuerte en la sala silenciosa. La lucha pareció agotarse en ella. Luego fue reemplazada por una horrible y creciente comprensión. No pueden», gimió, la realidad del frío acero en sus muñecas calándole. «Ha habido un error. Alejandro, diles». Pero Alejandro se había ido, perdido en los escombros de su vida, mientras los detectives sacaban a una ahora sollozante Isabel de la sala. Sus gritos de «¡Fue idea suya! ¡Él me obligó a hacerlo!», haciéndose eco por el pasillo de mármol. Marcus Thorne, el abogado de Alejandro, finalmente encontró su voz. Estaba pálido, su compostura profesional hecha jirones. «Esto es un ultraje», tartamudeó, mirando a Ben. «No puede simplemente desmantelar la vida de un hombre basándose en las divagaciones vengativas de una mujer, que documentó los crímenes de su cliente durante años», terminó Ben por él, su voz como el hielo. «Oh, sí puedo, y lo he hecho». «Detective».
dijo, asintiendo a Díaz. Creo que tenía algunas preguntas para el señor Ríos también. Díaz se acercó a la mesa. Alejandro Ríos, necesitamos que venga a la comisaría y dé una declaración con respecto a las irregularidades financieras en Ríos Holdings. No fue una solicitud. Alejandro finalmente levantó la vista, sus ojos, suplicando primero a su abogado, luego al detective. El viejo reflejo, el hábito del poder, se activó. Creo que encontrará que una llamada telefónica de mi oficina aclarará todo este malentendido, dijo, su voz una débil imitación de su autoridad anterior. El detective Díaz ni siquiera parpadeó. Señor, puede hacer sus llamadas telefónicas desde la estación. Por favor, levántese. La visión de Alejandro Ríos, el hombre cuyo rostro adornaba las portadas de las revistas de negocios, siendo escoltado fuera de su propio edificio por un detective de policía, fue el punto final brutal en el último testamento de Elena. Las secuelas fueron un tsunami mediático. La historia lo tenía todo: riqueza, sexo, traición y un giro dramático en el acto final. La narrativa que Elena había elaborado en su declaración en video, lanzada a la prensa por Benito Cortés, fue irresistible. Fue instantáneamente canonizada. Los titulares la apodaron la Leona de la Finca, el fantasma en la máquina. Los canales de noticias financieras publicaron informes especiales sobre su jaque mate póstumo, analizando la brillantez legal y corporativa de su plan final. Los programas de entrevistas debatieron la ética de todo, pero el veredicto público fue unánime. Elena Ríos era una heroína, una madre que había extendido la mano desde más allá de la tumba para proteger a sus pequeños. Por el contrario, Alejandro y de Isabel fueron vilipendiados. Sus fotos salpicaron los tabloides, su historia una advertencia sobre la codicia y la arrogancia. Benito Cortés se movió rápidamente para promulgar el resto del plano de Elena. La reunión de la Junta de Emergencia fue un asunto sombrío y aturdido. Cuando se les presentó la prueba innegable de la malversación de Alejandro y la transferencia de poder ejecutada impecablemente por Elena, el voto de no confianza fue unánime. Un CEO interino respetado fue designado con un mandato claro para estabilizar la empresa y honrar los principios arquitectónicos, no solo los márgenes de beneficio, que Elena había establecido. 2 días después, Ben voló a un pequeño pueblo en la costa amalfitana en Italia. Encontró a la hermana de Elena, Gemma, en el jardín detrás de su modesta casa, con las manos cubiertas de tierra, cuidando sus limoneros. Era una mujer con los ojos gentiles de Elena, pero un físico más robusto y una risa que le salía con facilidad. Había estado distanciada de su hermana durante años, desaprobando el estilo de vida llamativo de Alejandro, pero se habían reconciliado en silencio por teléfono en los meses finales de Elena. Ben se sentó con ella, en una pequeña mesa de hierro forjado, el olor a limones y sal marina en el aire, y le contó todo. Le explicó el fideicomiso, su papel como fideicomisaria y el deseo final de Elena de que viniera a España y criara a los niños. Gemma lloró lágrimas de dolor por su hermana y de orgullo feroz. «Esa era mi Nora», dijo en italiano, con la voz ronca por la emoción. Ella nunca construyó nada que no estuviera diseñado para durar. La llegada de Gemma a la mansión de la finca fue como el primer aliento de aire fresco en una tumba sellada. Abrió las ventanas, dejando que entrara el sol de Castilla. Despidió al pretencioso chef francés y llenó la cavernosa cocina con los olores a ajo, albahaca y salsa de tomate a fuego lento. El frío monumento de mármol comenzó lentamente a sentirse como un hogar.
Su tarea más importante fue hablar con Marco y Sofía. Ella y Ben se sentaron con ellos en el invernadero, rodeados de las orquídeas de Elena. Explicaron en términos suaves y apropiados para su edad lo que había sucedido. No compartieron los sórdidos detalles del romance o el alcance total de la criminalidad. En su lugar, lo enmarcaron como una historia de protección. Les dijeron que su padre había cometido algunos errores terribles y se había perdido, y que su madre, sabiendo que estaba enferma, había construido una fortaleza para mantenerlos a salvo. Sofía, siempre ardiente, estaba enfadada. ¿Así que papá mintió?, preguntó, temblando su barbilla. Gemma le tomó la mano. Sí, tesoro, lo hizo. Pero el amor de tu madre fue la verdad. Fue más fuerte que todas las mentiras. Se aseguró de que siempre estuvierais a salvo, de que tuvierais todo lo que necesitáis para construir una vida hermosa. Marco, callado y observador, no dijo nada durante mucho tiempo. Simplemente caminó hasta la mesa de dibujo que su madre había dejado en la esquina de la habitación, pasando los dedos por sus viejas reglas T y lápices. En ese momento, no estaba pensando en los miles de millones de euros. Solo era un niño que extrañaba a su madre, encontrando consuelo en las herramientas que ella había usado para moldear el mundo. En los años que siguieron, el legado de Elena floreció. El fideicomiso de la herencia de los niños Ríos se convirtió en una potencia silenciosa. Bajo la guía de Ben y Gemma, Marco y Sofía se convirtieron en jóvenes adultos notables. Marco, heredando el don de su madre, se convirtió en un dotado estudiante de arquitectura, eventualmente inscribiéndose en su alma mater. Sus diseños fueron elogiados por su mezcla de innovación y humanismo. Sofía, canalizando su espíritu apasionado, utilizó los vastos recursos del fideicomiso para establecer la Fundación Elena, una organización benéfica global dedicada a proporcionar vivienda y educación para niños desfavorecidos. Se convirtió en una defensora feroz, con el espíritu de lucha de su madre vivo en ella. Alejandro Ríos, después de un largo juicio, fue condenado por múltiples cargos de fraude y cumplió 4 años en una prisión federal de baja seguridad. Salió un hombre roto, su nombre una mancha permanente, viviendo para siempre a la sombra de la esposa, cuyo genio nunca entendió de verdad hasta que fue demasiado tarde. Isabel Dueñas cumplió una sentencia más larga y fue deportada tras su liberación, desapareciendo en la oscuridad. Una noche, años después, Sofía y Marco estaban ayudando a su tía Gemma a limpiar un armario en el antiguo estudio de su madre. Escondido en una caja de sombreros, encontraron un diario encuadernado en cuero. No estaba lleno de notas financieras o dibujos arquitectónicos, sino de cartas. Cartas para ellos. Elena las había escrito en sus últimas semanas, una por cada cumpleaños que se perdería hasta que tuvieran 21 años. Se sentaron juntos en el suelo y leyeron la de la próxima celebración del 20 cumpleaños de Sofía. Terminaba con una línea que capturaba la esencia de toda la vida de su madre y su brillante acto final. Cariños míos, os dirán que construí un imperio de cristal y acero, pero vosotros fuisteis el verdadero trabajo de mi vida. Sois las estructuras que diseñé para durar para siempre. Vivid con coraje, amad con todo vuestro corazón, y nunca, nunca dejéis que nadie os haga sentir pequeños. Vuestra base es fuerte. La construí yo misma. La historia de Elena Ríos es un poderoso recordatorio de que el amor más feroz es a menudo el más silencioso, y los planes más brillantes se trazan en los momentos más oscuros.
ella demostró que la voluntad de una madre es más fuerte que cualquier documento legal, y que la verdadera justicia nunca puede ser silenciada, ni siquiera por la muerte. Su último aliento no fue una rendición. Fue el jaque mate definitivo en un juego que todos pensaron que ya había perdido. Llamada a la acción. ¿Qué pensaste del increíble plan de Elena? ¿Se hizo justicia o fue demasiado lejos? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo. Si esta historia de la lucha de una madre por sus hijos te conmovió, por favor, dale al botón me gusta, like y compártela. Share. Con alguien que necesite escuchar una historia de fuerza y resiliencia. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte otro drama inolvidable de la vida real. Gracias por escuchar.